El tema que hoy quiero compartirles aquí en el Evangelio de Mateo, en este capítulo 9, es sobre el poder que tiene Jesús o que Jesús tiene sobre el pecado. Lo más distintivo, lo más claro que debe proclamar un seguidor de Cristo es ese mensaje, el mensaje de que Cristo tiene el poder para perdonar todo pecado. Así que si hay algo esencial, algo que nos distingue de cualquier grupo, es que realmente Dios en Cristo tiene el poder para sanar nuestros pecados. Él tiene el poder para llegar a la raíz de nuestros grandes problemas, que es el pecado. Pero a la misma vez, al perdonar nuestros pecados, nosotros podemos disfrutar de la plenitud de todo el perdón de cada uno de nuestros pecados. Sabemos a través de este milagro que Jesús realiza en este hombre que es paralítico, vemos la gran necesidad que tiene el ser humano. Y la gran necesidad que tiene el ser humano es recibir el perdón, sentirse perdonado. Y dice Mateo al terminar esta porción de esta sanidad que Jesús tiene la autoridad, Jesús tiene el poder para poder perdonar nuestros pecados. Dice Mateo que Jesús subió en una barca y se dirigió hacia su ciudad, a la ciudad donde él vivía en ese entonces. Él es de Nazaret, nativo de Nazaret, pero Jesús fue expulsado de la ciudad de Nazaret y comenzó a radicarse en Capernaum. Así que este evento está cerca, no está cerca, sino que se realiza en la ciudad de Capernaum. Y dice que en esta ciudad, estando allí, algunos piensan que Jesús estaba en casa de Pedro, porque Jesús no tenía casa. No estaba en casa tampoco de María y José, ni de sus hermanos, porque ellos vivían en Nazaret y él estaba radicándose ahora en Capernaum. Así que posiblemente llegó a casa de Pedro. Las casas en el Antiguo Testamento no son como las casas de hoy. Son casas que tienen un techo plano y tienen una escalera por uno de sus costados. Usted puede subir hasta el techo, donde muchas veces allí en ese techo, allí se ponía la paja para darle alimento a los animales, o muchas veces tenían reuniones para orar ciertas cosas que hacían ellos al aire libre. Así que posiblemente estos 4 hombres que nos narran Marcos y Lucas subieron por esta escalera hasta el techo y comenzaron a hacer un gran orificio sobre este techo. Así que podemos ver que estos hombres llevan a este paralítico con el propósito de que Jesús lo sanara. Ahora hay que entender qué estaba pasando, cómo pensaba la gente del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús se decía que la enfermedad era producto de un pecado. Si usted tenía este tipo de enfermedad, de ser un paralítico que no podía mover ninguna parte de su cuerpo, nada más que su cabeza, era que había algún pecado en la vida de esa persona. Y eso es lo que pensaban los judíos. Si hay pecado, hay enfermedad. Y si hay enfermedad, hay pecado. Y en cierta forma, en cierto sentido, ellos tenían razón. Porque la enfermedad es el resultado del pecado. Hay pecado, hay enfermedad porque hay pecado. Y en cierta forma, ellos estaban en lo correcto. Pero no necesariamente así ocurrió en la vida del paralítico. Posiblemente había algún pecado oculto, tal vez no, pero no podemos ver por el pasaje que hubiera alguna relación entre un pecado específico y su enfermedad. Por tanto, no podemos decir que él estaba en esta condición física porque estaba ocultando algún pecado. Pero no cabe duda que según las enseñanzas de su tiempo, y las enseñanzas influyen en nuestras vidas. Y si yo crezco en un hogar que nazco paralítico por algunas casualidades de la vida o desafortuno de la vida, soy paralítico y yo crezco en un hogar que me están diciendo que yo soy paralítico porque tengo un pecado. Claro, cuando voy creciendo voy pensando que soy culpable de algo. Por tanto, este hombre tenía un sentimiento de culpabilidad. Porque la cultura decía, si estás paralítico es por causa de un pecado que tú tienes oculto. Y en su mente, él creyó que era un pecador porque estaba enfermo y no entendió que era un pecador porque en su naturaleza él es un pecador.
y que la enfermedad es la demostración más viva de las consecuencias destructivas del pecado en un mundo caído. Por tanto, este hombre, Jesús pudo escudriñar su corazón y saber que tenía un sentimiento de culpabilidad. No subí el agua. Si alguien me la puede alcanzar, se lo agradezco. Dice el pasaje que al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, ¿cómo puede saber Jesús que tenían fe? ¿Cómo Jesús pudo ver que tenían fe? Bueno, la fe, dice Santiago, que se ve por las obras. Así que Jesús pudo ver estos 4 hombres tratando de abrirse camino en medio de la gran multitud para llegar hasta la casa y después no poder entrar, tuvieron que usar la escalera. Usted se imagina 4 hombres subiendo con una escalera más o menos de 2,5 pies en medio de una multitud, algo bien difícil, algo bien complejo. Tuvieron que incluso en algún momento estar a punto de salirse los 4 de la escalera y caerse con el paralítico fuera de la escalera. Y después llegar a una casa extraña y comenzar a perforar el techo. El agujero tiene que haber sido tan grande como el tamaño del paralítico, porque no podían bajarlo en forma vertical, había que bajarlo en forma horizontal. Así que el agujero fue bien grande y Jesús pudo ver todo el esfuerzo, todo el trabajo que estos hombres estaban realizando. Por tanto, podemos deducir del pasaje que estos hombres creían que Jesús podía hacer algo. Ellos creían en su corazón que Jesús podía sanar al paralítico. Por eso hacen todo este esfuerzo para traerlo a la presencia de Jesús. Y Jesús ve su fe en acción. Ahora, vemos en el pasaje que en otros relatos anteriores que hemos predicado, nadie pidió sanidad. Ninguno de los 4 hombres hablaron, ni el paralítico habló. El que habla es Jesús. Y Mateo nos dice que Jesús escudriñaba el corazón de la gente, el de los líderes y también el corazón de los 4 amigos y del paralítico. Por tanto, Jesús usa una expresión realmente muy importante en el pasaje. Le dice, ánimo, hijo. Jesús le dice hijo. Es una palabra de ternura. Es una palabra de decir, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Capítulos anteriores, Jesús baja del Sermón del Monte, hablándonos de nuestra relación con el Padre dentro del reino de Dios. Por tanto, Jesús le llama hijo. Tus pecados quedan perdonados. En otras palabras, Jesús le dice, hijo, ten ánimo. Hijo, sonríe. Hijo, realmente tienes que tener una vida de dicha y felicidad. Es algo incomprensible. Para una persona que está paralítica, usted sabe ninguno de nosotros hemos estado paralíticos, pero hemos estado en contacto tal vez con gente paralítica por la televisión, por la radio, por lugares. Hemos visto gente paralítica y sabemos que es aterrador ser una persona paralítica. Y decirle de pronto a un paralítico, sonríe, que tus pecados son perdonados. Él no vino allí, ni todo el esfuerzo que habían hecho sus amigos era para que le perdonara sus pecados. Ellos habían venido para que Jesús los sanara. Le dijo, alégrate, gózate. ¿Pero cómo? Si yo vine aquí para que tú me sanaras. Voy a hacerle una ilustración que escuché. Es un hecho real. Pero en la ilustración no dicen el nombre. Me imagino que para guardar el nombre de la persona. Dice que era una jovencita en high school. Ella era porrista, era de esos de cheerleader, en un equipo de la escuela local. Y su novio accidentalmente le da un disparo en el cuello. Y esta muchacha quedó totalmente paralizada. Su espina dorsal quedó dañada para el resto de su vida. Y la llevaron al hospital como es normal. Y uno de los amigos conocía a este pastor y lo invitó a que fuera a ver a su amiga al hospital. Y él fue al hospital, le habló del evangelio, le habló de Cristo. Y realmente ella no entendió el evangelio en esa primera visita. Y le dijo al pastor, ¿usted sabe lo que yo siento ahora? Usted nunca ha estado como estoy yo. Lo que yo quiero es matarme, pero no puedo moverme para matarme. Eso es lo que deseaba esta muchachilla. Quitarse la vida, pero no podía quitarse la vida porque no podía mover su cuerpo.
Dice que el pastor siguió visitándola y compartiéndole el evangelio y hablándole de Cristo. Y en una de sus visitas le dijo: pastor, estoy muy contenta. Y le dijo: ¿cómo puedes estar contenta? ¿Qué ha pasado? Le dice la muchacha, le dice: realmente le doy gracias a Dios por el accidente. Y le dice: ¿el accidente? ¿El que tu novio te haya disparado en el cuello y hayas quedado paralítica? Dice: sí, le doy gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por este accidente, no hubiera conocido a Cristo, ni Dios hubiera perdonado mis pecados. Y su sonrisa se mantuvo. Y fue una de las personas que ha hecho campaña para recoger sillas de ruedas para la gente parapléjica, para la gente que no puede caminar. ¿Ve cómo Dios le da sentido y propósito a nuestras vidas? Cuando uno realmente necesita conocer el perdón de Dios. La profunda necesidad de esta muchacha era como el paralítico. No era ser sanada, sino tener paz interior a través del perdón de Dios. Así que nuestra fe puesta en Cristo nos lleva realmente a un perdón sobrenatural. Dios pudo haber sanado la enfermedad del paralítico y enviarlo sin salvación, pero Jesús usó la enfermedad del paralítico para traerle el regalo más hermoso que él pudo jamás recibir, que es el perdón de todos nuestros pecados. Y esa es la salvación, tener esa seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, y que Jesús jamás se acordará de ellos, que lo ha echado en lo más profundo de la mar y jamás se acordará de nuestros pecados. Ese es el mejor mensaje que podemos llevarle a la gente. Es el mensaje que Dios tiene en medio de la miseria del ser humano como consecuencia de nuestro pecado. Es el mensaje que debe ser distintivo dentro de nosotros, de que Dios perdona los pecados y aquellos pecados incluso que hemos cometido contra Dios, porque todos nuestros pecados están dirigidos hacia Dios y solamente hacia Él. Aún aquellos que van a través de los seres humanos llegan a la presencia de Dios y ofenden a nuestro Dios. Así que no podemos hablar de perdón si no hablamos del pecado. Si usted ha pecado, usted no necesita perdón. Pero si usted ha pecado, usted necesita el perdón. Y tenemos que hablar del pecado. La Biblia dice que el pecado ha dañado la imagen de Dios en nosotros. Desde el vientre de nuestra madre, todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir que el pecado no haya afectado su vida y que no pueda también decir que tiene que luchar contra el pecado. El pecado es transgresión contra la ley de Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado contamina la imagen de Dios en nosotros, rompe nuestra relación con Dios. El pecado es un acto de rebeldía contra Dios, es un acto de ingratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. El pecado es incurable. Solamente la única medicina, el único acto de sanidad para el pecado es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando Jesús le dijo a este hombre: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados, Jesús tuvo que pensar en la cruz del Calvario. Así que todo el ministerio de Cristo fue la agonía hacia el Calvario. Cada vez que Jesús perdonaba un pecado, Jesús sabía que tenía que cargar con el pecado de esa persona y recibir la culpabilidad que él o ella se merecían y llevarla a la cruz del Calvario. Él pagó por nuestro perdón y Él tuvo que soportar el castigo de nuestros pecados. El pecado también trae la ira de Dios sobre nosotros. Y esta es una realidad en nuestras vidas. Ningún ser humano puede escapar de ella. Por eso, cuando Dios le dice: tus pecados son perdonados, Jesús quería solucionar el gran problema que tiene el ser humano, que es el pecado. Jesús tuvo que ir al Calvario y morir por cada uno de nuestros pecados para ser perdonados. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, 25: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Pero Jesús le dijo: ánimo, sonríe, estate alegre.
en medio de una enfermedad terrible como es estar paralítico. Hay muchas veces que nosotros nos reímos. Hay muchas cosas que nos causan alegría. Por ejemplo, cuando nace un hijo, nos da gran alegría. Cuando nuestros hijos se gradúan de las universidades, nos dan gran alegría. Cuando nuestros hijos se compran el primer auto, la primera casa, cuando se casan, nos dan alegría. Sin embargo, vemos que la iglesia de Cristo no le causa alegría de saber que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Y Jesús le dice a este hombre, sé alegre, porque yo he solucionado el gran problema que tiene el ser humano. Y la iglesia debe ser el pueblo más alegre, aún siendo paralítica, aún teniendo conflictos y problemas con el mundo. La iglesia debe ser el pueblo alegre, porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Ha solucionado la raíz de amargura que había en nuestros corazones, porque estábamos en enemistad con Dios. A través de Cristo no hemos recibido el perdón. Por eso Dios nos dice ahora, si eres perdonado, sonríe. Dale gracias a Dios, porque yo he estado en tu presencia y me he acordado de tu necesidad espiritual y he perdonado tus pecados. Usted se imagina que Jesús entrara por esa puerta y se parara frente a cada uno de nosotros y te diga, hija, hijo, ánimo, tus pecados son perdonados. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Libres totalmente de las ataduras del pecado. Así debía haberse sentido este hombre, así haberse sentido los discípulos, las multitudes y los fariseos que estaban allí, los maestros de la ley. Yo recuerdo una historia de un hombre que se llama Martín Lutero, un gran hombre desde muy pequeño. Él quería realmente agradar a Dios y siempre él luchó con el sentimiento de culpabilidad. No importa cuántas oraciones se hiciera Martín Lutero, no cuántas veces él se metiera en su calabozo y se flagelara su cuerpo y se torturara su cuerpo. Él cada vez que terminaba del confesionario se declaraba un hombre culpable delante de Dios. Nunca tuvo paz hasta que una vez ya adulto lo llaman a Roma para que él pueda dar defensa de su enseñanza. Y cuando va a Roma y ve la corrupción del imperio romano y regresa camino a su casa, pudo tener un encuentro con Cristo y pudo escuchar la voz de su maestro. Martín, tus pecados son perdonados. No es por tus obras, es por la fe en Cristo Jesús. Martín Lutero comenzó a ser el hombre más libre de todos los hombres de su tiempo, porque la culpa había sido quitada a través del perdón de sus pecados. Hermanos, hemos sido limpiados de todos nuestros pecados gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Usted tiene esa seguridad. Usted tiene esa seguridad. ¿Sabe que usted ha sido perdonado por Cristo? Si usted sabe que ha sido perdonado por Cristo, usted debe ser un hombre y una mujer alegre en cualquier circunstancia de su vida. Eso es lo que Jesús nos dice. Ánimo en medio de un mundo corrompido. Ánimo, sonríe, porque yo he solucionado tu gran problema, tu gran enfermedad, que es el pecado que rompió nuestra relación y destruyó la imagen mía en ustedes. Dios a través de Cristo ha restaurado su imagen otra vez y continúa cada día más y más restaurando su imagen en nosotros. Pero no cabe duda que todo el mundo no ve así el perdón de los pecados. Dice que habían también allí algunos maestros de la ley que comenzaron a murmurar contra él y le dijeron, este hombre es un blasfemo o está blasfemando. Por un lado, el paralítico recibe el perdón, la fe y el perdón. Por otro lado, existe otro grupo de personas que rechazan el perdón y acusan a Jesús de usurpar, de ocupar el lugar de Dios, de ocupar la majestad, la santidad de Dios. No reconocer que eres Dios y por tanto, si tú no eres Dios, nosotros no hemos pecado contra nadie porque tú no eres Dios. No sé si ustedes se recuerdan aquella experiencia que Jesús estuvo con la mujer en el adulterio, ¿se acuerdan? Que habla en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Le llevan una mujer sorprendida en el adulterio, dice el apóstol Juan. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo y al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer y aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella responde, nadie, Señor. Tampoco yo. Ahora vete
y no vuelvas a pecar. Esos que se fueron yendo uno tras uno, ellos entendieron que no tenían necesidad de perdón. Ellos entendieron que no estaban cometiendo pecado. Hoy el mundo vive de la misma manera. Hoy los jóvenes, los niños, los adultos creen que no pecan. Por eso no viven en santidad. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso seguimos lo que seguimos. Porque nuestra mente está cauterizada, está quemada. Ha sido dada una antorcha que no pensamos que somos pecadores. Pero sí somos pecadores, pero somos redimidos por la sangre de Cristo. Y Él tiene poder para santificar nuestras vidas. Una gran diferencia entre el paralítico y estos hombres. Pero también en el tiempo de hoy vemos personas así, que rechazan el perdón, que creen que no tienen necesidad del perdón. Ellos no reconocían que habían pecado. Por tanto, no reconocían que tenían una necesidad del perdón. Y hoy muchas personas hacen lo que hacen porque no creen que es pecado lo que están haciendo. Por eso no necesitan el perdón de Dios. Por eso no creen en la cruz. Por eso no creen en Jesús. Porque creen que son hombres y mujeres muy buenos, muy perfectos, que no hacen mal a nadie y que son gente muy realmente que hacen voluntades que le agradan a Dios. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos nos hemos apartado de Dios. Dice que somos sepulcros. Y nuestra garganta dice que es como la víbora. El pecado ha contaminado nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos. Ha pervertido lo más profundo del ser humano. Y para eso Cristo vino. Para limpiar nuestros corazones a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y declararnos hombres y mujeres perdonados para vivir como hombres y mujeres que ya hemos recibido el perdón de Dios. Cristo le trajo un mensaje de amor, de gracia y de perdón a este hombre. Y le dijo, entonces regocíjate, alégrate. Sin embargo, otros lo odiaban, otros despreciaban el mensaje, otros se enfurecieron porque pensaban que no necesitaban el perdón de Dios. Hoy mucha gente piensa que no necesitan el perdón de Dios. Tal vez muchos de ustedes que están sentados, si Jesús les preguntara, ¿quieres recibir mi perdón? Ustedes dijeran, no, yo no he cometido ningún pecado. Lo que yo he hecho no tiene nada de malo contra ti, Señor. Pero nosotros sí necesitamos el perdón de Dios. El perdón de la cruz, pero el perdón día a día, porque le fallamos al Señor. Pero tenemos esa seguridad que en Cristo podemos recibir el perdón. No solamente el eterno, sino el que día a día necesitamos para mantener nuestra relación con Él y no se rompa nuestra relación. Dice Mateo que como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Es interesante lo que Jesús le está diciendo a ellos. Si ustedes dicen que el pecado trae enfermedad y la enfermedad es producto del pecado, entonces si yo lo sano, yo perdono pecado. Y si yo perdono pecado, yo tengo poder para sanar. Por eso le dijo, ok, ustedes quieren una prueba evidente de lo que yo soy capaz de hacer, de perdonar pecado. Le dijo al hombre, levántate y anda. Si lo sano, sané su pecado. Tengo el poder entonces para sanar. Tengo el poder para calmar las tormentas de la vida de ustedes. Pero tengo también el poder para perdonar pecados. Y Jesús le dice, respóndanme la pregunta. Y ellos no pudieron responderla. Ni tampoco Jesús le da una respuesta. Pero hay una realidad en el pasaje de que este hombre fue perdonado porque fue sanado. Y le dijo, levántate y anda. El hombre comenzó a levantarse y a caminar. Qué hermoso. Qué impactante es este pasaje que debe recordarnos cada día cuando lo leemos el perdón. Pero también el poder de Dios de movilizar nuestras vidas perdonadas a trabajar por su reino. Este hombre le dijo, levántate. Aunque la multitud concluyó que él era un blasfemo, él pudo demostrar que él era Dios, levantándolo de la camilla y perdonando su pecado, porque solamente Dios podía hacer estas dos cosas. Le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Yo no sé si usted puede trasladarse hasta esa casa, hasta ese escenario. ¿Cómo se sentiría este hombre al salir de aquella casa sano
¿Cómo se sentirían sus amigos que tuvieron que haber bajado rápidamente por las escaleras otra vez, tropezándose todavía en medio de la multitud, y juntos regresar alegres, como Jesús le mandó? Alégrense, hijo, porque yo te he perdonado tus pecados. Yo me imagino que fue algo emocionante. Realmente pudo Jesús mostrar el poder que tiene. Y Jesús pudo decirle, ese es el milagro que tú necesitas. Más que el milagro de la sanidad, es el milagro de la salvación. De saber que somos perdonados por Cristo. Sabemos que necesitamos nuestros cuerpos que sean sanados. Pero Jesús sabía que de nada valía que este hombre recibiera la sanidad de su parálisis y no tuviera el perdón de sus pecados. El mayor milagro que Dios puede hacer en nuestra salvación. Nadie puede salvarnos, solamente Cristo. Nadie puede perdonarnos, solamente Cristo. Pero Dios tiene que convencer nuestras vidas de que somos pecadores. Jesús tiene que doblegar nuestra voluntad y reconocer que somos pecadores y que hemos pecado contra Dios. Y la única forma que Dios puede traer a nosotros perdón es cuando reconocemos, cuando somos convencidos por el poder de su Espíritu Santo, que nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios. Dice la palabra que todo lo que no es de fe es pecado. Y si es pecado, hemos quebrantado la ley de Dios. Y si quebrantamos uno de los mandamientos, hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Por eso necesitamos la presencia de Dios en medio de su pueblo para mantener nuestra salvación y mantener el perdón de todos nuestros pecados. Pero se nos olvida que hemos sido perdonados. Se nos olvida que necesitamos día a día buscar el perdón de Dios. Pero no solamente decirle, oh Dios, perdóname, sino realmente salir con gozo y alegría de su presencia, como salió este hombre regresando a casa. Y yo me imagino que proclamando, ¿sabe? La mejor noticia que he escuchado en toda mi vida. ¿Sabe? Dios ha pagado por mis pecados. ¿Sabe? Ya no tengo que tener más sentimiento de culpabilidad, porque ahora he reconocido que Cristo ha tocado mi corazón y Él es Dios. No tengo que seguir andando con sentimientos de culpabilidad, porque Él destruyó toda mi culpabilidad en la cruz del Calvario. Él pagó mi deuda y la canceló en la cruz. Ahora sé que he sido perdonado, pero necesito día a día el perdón de Dios. Porque aunque soy un hombre y una mujer regenerada, todavía el hombre viejo habita en mí. El pecado todavía está, como dice Génesis 4, 26 y 27. Cuando Dios habla con Caín, el pecado es como un león que está al acecho y que cada momento quiere su zarpazo para cogerte. Pero tú tienes que estar alerta y tú puedes resistirlo, porque ahora tienes el poder de tu Espíritu Santo. El mejor regalo que Dios puede hacernos, hermanos, es el perdón de nuestros pecados. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Y Dios solamente se lo regala a quien quiere regalárselo. Termina Mateo el pasaje diciendo que al ver la multitud aquel milagro y viendo el poder de Jesús para perdonar sus pecados, dice que sintió temor. Y comenzaron a glorificar a Dios por la autoridad que le había dado a los mortales. Si usted nota siempre en las Escrituras, cuando Dios aparece en la encarnación, cuando el pueblo de Dios entra en conciencia y en realidad de que Dios ha estado con nosotros, entra un gran temor en nuestros corazones por la santidad de Dios, porque Él sabe nuestros pensamientos más profundos. Él escudriña nuestra mente. Ellos sintieron miedo. Aunque no podían entender la encarnación, Dios hombre encarnado en Cristo, ni su significado, pero pudieron darse cuenta que si Él perdona pecados y Él sana, es Dios. Y estamos en la presencia de un Dios santo y perfecto. Y eso debe ser nuestra conducta. Esa debe ser nuestra reacción frente al perdón de Dios. Estar en ese temor de Dios, que estamos siempre conscientes de la presencia de un Dios santo que reclama santidad de mí y de cada uno de su pueblo. Si realmente hemos experimentado el perdón de Dios, ese temor debe estar latente constantemente en mi corazón. Yo creo que para mí el temor a Dios es como esa tela que cubre mi corazón para que no se contamine con el pecado que ya habita en mí. Jesús termina este relato diciendo que Él tiene autoridad, que es revelación de Dios, para perdonar nuestros pecados y para sanar nuestros cuerpos. En todos los eventos dentro de la Biblia, cada vez que un hombre de Dios
se encontraban, ese eran sus pensamientos de temor. Estoy frente a la presencia de un Dios que puedo morir, porque Él escudriña mi pecado y la paga del pecado es la muerte. Cada vez que tú y yo pecamos, lo que merecemos es morir, porque hemos quebrantado la ley. Pero por su gracia hemos sido perdonados por Cristo. Por tanto, el perdón no es un sentimiento. No es algo que viene y algo que se va. El perdón es una convicción que el Espíritu Santo pone en nosotros, porque está basada en la autoridad de que solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué seguir viviendo sin alegría? ¿Por qué seguir viviendo en el pecado para que sobreabunde, como dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia? Si ya hemos sido perdonados, si ya Él quitó nuestra culpabilidad, si ya Él pagó nuestra deuda, ¿por qué seguir viviendo con sentimientos de culpabilidad? ¿Por qué todavía seguir pensando de que no hemos cometido pecado contra Dios? Cuando la Escritura de diferentes formas y maneras nos dice que somos pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. No podemos seguir entonces viviendo. Debemos de regresar entonces a la alegría que dice Jesús. Ánimo, hijo, tus pecados han sido perdonados. Si tal vez hay algo oculto en tu corazón, porque yo sé que yo no puedo leer tus pensamientos, pero yo sé que hay pecados ocultos en tu mente y en tu corazón. Y has dejado que esa fiera controle tu corazón. Puede ser que sea la lascivia. Puede ser que sea tal vez alguna inclinación hacia un lado o hacia el otro. Puede ser que sea la envidia. Puede ser que sean las ambiciones de este mundo. Puede ser algún ídolo que hay en tu corazón. Jesús hoy te dice, hijo, ten ánimo, esté alegre. Yo te he perdonado. Recibe mi perdón. Vive en mi perdón. Reconoce mi sacrificio. Para eso yo vine, para que seas un hombre y una mujer alegre y que puedas disfrutar de mi perdón, constante, de día y de noche. Jesús concluye diciendo que el hombre se levantó y se fue a su casa. Ya el hombre no necesitaba que nadie lo cargara. Ya el hombre no era un estorbo. Ya el hombre se había quitado el enigma de la sociedad de que el pecado tenía que ver con su enfermedad. Era un hombre libre totalmente. Ahora quería ser un instrumento en las manos de su Salvador. Por eso le dice, vete a tu casa. Ahí a los que te conocen, dale testimonio a aquellas personas que te he regalado la fe, que la gran necesidad que tiene el hombre no es la sanidad física, no es las cosas materiales. La gran necesidad que tiene el hombre es ser perdonado. La gran necesidad que tienes tú, hermano, y que tengo yo, es recibir el perdón de Dios. Hasta que tú no te sientas perdonado por Cristo, no serás el hombre y la mujer más libre ni más feliz de la tierra. Lo que nos hace libres y felices es reconocer que Cristo nos ha hecho libre a través de su perdón en la cruz del Calvario. Ya no hay más estorbo para este hombre. Jesús ha perdonado sus pecados y su gran necesidad ha sido suplida. Dios lo ha perdonado. Que el Señor pueda perdonarte. Que el Señor pueda realmente regalarte el perdón y podamos vivir en ese perdón y dándole gracias a Dios. Porque mi alegría no está en las circunstancias. Mi alegría está en el perdón de mis pecados. Pongámonos de pie para orar.